Una cuestión muy importante que no tenemos que perder de vista respecto del trabajo de las comisiones en el Congreso de la Nación tiene que ver con el cierto rol subsidiario del Congreso respecto de la política del Poder Ejecutivo Nacional. Hay dos elementos constitutivos del sistema político argentino que son, primero, su carácter federal y, en segundo lugar, que el sistema es presidencialista. Estos dos elementos son centrales a la hora de pensar el poder legislativo, puesto que el poder legislativo tiene más un rol eh, de control sobre, ¿no? Es más, ingresa en el cálculo político más en el check and balance, uno podría decir, propio del sistema, de la forma que adoptan las constituciones a partir del dispositivo inicial que se piensa en los Estados Unidos. Y no como se pensaría en un sistema parlamentario en el cual las políticas son pensadas desde el poder legislativo y proyectándose hacia el ejecutivo. Esta diferencia es central porque allí uno puede comprender que el rol de los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación durante los mandatos presidenciales justamente es acompañar aquellas iniciativas que el Poder Ejecutivo envía al Congreso de la Nación. Esto es particularmente notorio en el área de defensa nacional. Y uno no debe sorprenderse que esto sea así. Digo, esto sucede en la República Argentina y sucede en otros países también. Eh, También uno tiene que prestar cierta atención a las formas institucionales que tiene cada uno de los países. Por ejemplo, es tradición en la República Argentina que el presupuesto nacional es un documento que envía el Poder Ejecutivo al Congreso para informar, ¿sí?, los lineamientos de política presupuestaria del año siguiente. ¿Por qué indico esto? Porque uno de los elementos centrales cuando se piensa el rol de la Comisión de Defensa es pensar en en el National Defense, en el Military Affairs Committee de los Estados Unidos. Y allí hay un rol, allí hay un tópico diametralmente opuesto, que tiene que ver con que en el Congreso de los Estados Unidos la definición del presupuesto es algo que trabaja la Cámara de Representantes norteamericana. No es el caso en la Argentina. Entonces, uno no puede esperar que las comisiones tengan injerencia en los procesos de diseño del presupuesto anual, porque el sistema en Argentina, sí, y las leyes, el plexo normativo en Argentina, estipula que el proceso de construcción de un presupuesto parte del Poder Ejecutivo, es la Oficina Nacional de Presupuesto que se encuentra en el Ministerio de Economía, la que solicita los presupuestos anuales a las áreas y a partir de eso eleva a Jefatura de Gabinete y Jefatura de Gabinete informa al Congreso cada 15 de septiembre como indica la ley. Este tópico es fundamental y a ello acompaño con la lectura de Bridgman sobre cómo un asunto como defensa nacional puede ser comprendido en términos legislativos. ¿Por qué? Porque sistemáticamente también, y esto es una propuesta de esta materia, eh, como con ganas un poco de generar una polémica respecto, y esto, bueno, lamentablemente este año ha sido la primera vez que hemos dado la materia de manera sincrónica, y se han perdido la capacidad, hemos perdido la capacidad, o yo no me genero las instancias, yo quise hacerla 100% sincrónica, por eso no organicé encuentros con ustedes, pero hubiera estado bueno ciertos debates. Y uno de ellos tiene que ver con este texto que yo les doy de Bridgman para pensar cuándo la defensa nacional se vuelve un asunto de público en los Estados Unidos. Y a contrapelo de lo que uno podría pensar en el momento de mayor despliegue de las Fuerzas Armadas, esto creo que lo hemos conversado en la clase anterior o en la primera parte de la materia, en el texto está, eso yo lo he incluido, en el momento de mayor despliegue de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta el conflicto de Vietnam, eh, el- la comisión que se ocupaba de los asuntos de defensa, los asuntos militares en los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, tenía solamente 9, creo,
o 10 empleados técnicos. Es decir, una comisión chica. ¿Y por qué señalo esto? Porque el autor lo que propone es decir, bueno, ¿en qué momento defensa nacional es un tema de interés público? Dice, es un tema de interés público en los Estados Unidos cuando en Vietnam comienzan a morir los jóvenes y cuando se convierte en un asunto de debate público. ¿Por qué? Porque lo que importa allí, dice él, es de qué manera y en qué sentido en la opinión pública en los Estados Unidos refleja un conflicto bélico. No fue de materia de interés la guerra de Corea, como sí lo fue lo de Vietnam, no fue materia de interés en los mismos términos, sí, la política de defensa de la década del 50, pero sí a partir de los fines de los 60, principios de los 70, cambia la lógica en la cual se ve. Y esto también, digo, lo presento aquí a modo de interpelar un poco la idea de cómo se construye un interés por la defensa nacional, que entiendo es un corolario de la aplicación de la política de accountability, ¿sí? Y de generar buenas prácticas de gobernanza respecto de los diferentes tópicos de gestión pública. Y creo que en el caso de la política de defensa nacional es un asunto que tiene mucho más que ver con el interés que despierta en los cuadros políticos, porque saben que deben ocuparse, que un interés generalizado de la población sobre la temática.